¿Qué pasaría si te dijera que el Titanic no se hundió solo por un iceberg? Que mucho antes de zarpar ya estaba condenado, que las señales estaban ahí, ignoradas, despreciadas o simplemente ocultas. Esta no es la típica historia del barco más famoso del mundo. Lo que estás a punto de descubrir son los secretos que el océano no pudo enterrar. Así que respira hondo, porque vas a entrar en un relato que desafía la historia oficial. Y cuando empiece, te aseguro algo, no vas a querer mirar hacia otro lado. La maldición desde la cuna. ¿Puede una embarcación estar maldita incluso antes de tocar el agua? El Titanic, símbolo de una era dorada de fe en la ingeniería, parecía destinado al desastre mucho antes de zarpar. En los astilleros de Harland y Wolff, los rumores se esparcían como chispas. Herramientas que desaparecían, accidentes menores que ponían nerviosos a los obreros y una sensación generalizada de inquietud se colaban entre los remaches. Algunos trabajadores aseguraban haber sentido un escalofrío al subir a la cubierta en construcción. Otros, más supersticiosos, hablaban de presencias y susurros durante las noches. Se decía incluso que los números del casco, 3909004, reflejados en un espejo formaban la frase "No Pope" o "No Hope Foreign", una supuesta blasfemia que muchos tomaron como mal augurio. A esto se sumaban decisiones torpes y apresuradas, cambios de última hora, retrasos innecesarios y, sobre todo, una confianza casi arrogante, la creencia colectiva de que el Titanic era insumergible. Aunque esa palabra jamás fue utilizada oficialmente en la publicidad, se convirtió en un mito alimentado por inversionistas, medios y constructores por igual. Algunos empleados incluso se negaron a continuar con sus labores en los días finales, asegurando que algo malo iba a pasar. Más allá de las supersticiones, los hechos comenzaron a acumularse como señales ignoradas. Desde el primer remache hasta su viaje inaugural, el Titanic parecía empujado por un destino que ya no podía evitar. El triunfal embarque de la élite. El día que el Titanic abrió sus pasarelas, el puerto de Southampton se transformó en un desfile de lujo. Carruajes, automóviles y sombreros altos inundaban las calles. Figuras de la alta sociedad se dirigían al barco con la seguridad de estar presenciando el nacimiento de una leyenda. John Jacob Astor, el hombre más rico a bordo, subió junto a su joven esposa. Benjamin Guggenheim, con un puro encendido, saludaba desde cubierta como si fuera una gala flotante. La primera clase del Titanic no tenía comparación. Más que camarotes, ofrecía suites con salones privados, baños con agua caliente, decoración francesa y alfombras tan suaves que ahogaban cualquier sonido. Las cenas de 12 platos, los vinos importados y las orquestas completaban el retrato del exceso. Desde el muelle, familiares agitaban pañuelos blancos, ajenos al destino que se avecinaba. Nadie pensaba en tragedias. Todo era celebración, promesa, modernidad. El Titanic no era solo un barco, era el orgullo de una era que creía haber vencido a la naturaleza. Pero esa confianza absoluta, alimentada por el estatus, el diseño y la fama, fue también su talón de Aquiles. En ese ambiente de risas y copas alzadas, nadie imaginaba que el primer paso de este viaje sería también el inicio de una cuenta regresiva que terminaría en silencio, frío y oscuridad. Los olvidados del fondo. Muy por debajo del brillo y la elegancia de la primera clase, existía otro mundo a bordo del Titanic. Uno más silencioso, modesto y lleno de esperanza. Las cubiertas inferiores eran el hogar temporal de familias inmigrantes provenientes de Irlanda, Escandinavia, Italia y otras regiones de Europa. Viajaban con la ilusión de comenzar una nueva vida en América. Muchos no hablaban inglés, otros jamás habían visto el mar, pero todos compartían un mismo sueño. Los camarotes de tercera clase no eran lujosos, pero representaban un avance respecto a otros barcos de la época. Aunque los espacios eran reducidos, con camas cucheta y poca ventilación, para muchos ya era un privilegio estar allí. Viajaban con lo justo, una maleta de madera, una fotografía o quizás un libro. Cada objeto llevaba la memoria de lo que dejaban atrás y la esperanza de lo que venía. La emoción era genuina. Algunos cantaban canciones de su tierra. Otros observaban el mar por primera vez, aferrados a sus hijos. El Titanic, incluso para ellos,
Era una maravilla flotante. No podían subir a los salones dorados ni degustar banquetes, pero sabían que viajaban en el barco más grande jamás construido. Sin embargo, también estaban más lejos de los botes salvavidas y más cerca de los motores. Las barreras que los separaban del resto no solo eran físicas, eran sociales, invisibles y mortales. A bordo del Titanic, la clase no solo dividía el espacio, también dividía las posibilidades de sobrevivir. El choque que casi fue. Antes de enfrentar al iceberg, el Titanic ya había tenido su primer encuentro con la tragedia. Fue en el puerto de Southampton la mañana de su partida. Mientras el coloso de acero realizaba su lenta maniobra de salida, su inmenso tamaño generó una succión tan potente que rompió las amarras del New York, un barco más pequeño anclado cerca. Durante unos segundos, el New York se deslizó peligrosamente hacia el costado del Titanic. La multitud en tierra contuvo la respiración. En cubierta, los oficiales corrieron. El choque parecía inevitable. Fue entonces cuando George Bow, timonel del remolcador Vulcan, maniobró con precisión. Por apenas unos metros, la colisión fue evitada, pero el daño ya estaba hecho, no en el casco, sino en el espíritu del viaje. Lo que debía ser una partida gloriosa se tiñó de presagio. Algunos pasajeros, inquietos, lo comentaron en voz baja. Otros prefirieron ignorarlo, brindando con champán y posando para fotografías. Sin saberlo, habían sido testigos de una advertencia. Si ese accidente hubiera ocurrido, el viaje quizás se habría cancelado. Muchas vidas se habrían salvado. Pero el destino, terco, parecía ya decidido. Aquel roce evitado fue más que una anécdota. Fue el primer aviso de que el Titanic no se dirigía solo a Nueva York, sino también directo a la historia. Pruebas a medias. Todo gran barco debe demostrar su capacidad antes de lanzarse al mar. Las llamadas pruebas de mar evalúan su maniobrabilidad, resistencia y seguridad general. El Titanic no fue la excepción, aunque incluso esas pruebas se realizaron con prisa y omisiones notables. Estaban previstas para el primer día de abril de 1912, pero el mal tiempo obligó a postergarlas hasta el día siguiente, reduciendo así el margen para preparar su viaje inaugural desde Southampton. El 2 de abril, el Titanic zarpó de Belfast con una tripulación reducida y varios técnicos encargados de supervisar su comportamiento. No estaban presentes figuras clave como el diseñador Thomas Andrews ni autoridades del Ministerio de Transporte, algo habitual en este tipo de pruebas. Durante la jornada, el barco navegó aproximadamente 12 horas, realizando maniobras básicas, giros y pruebas de frenado. Uno de los momentos más críticos fue la prueba de parada de emergencia. El Titanic, a toda velocidad, necesitó más de 800 metros para detenerse. Aún así, el ensayo fue considerado suficiente y el buque recibió su aprobación final. Pero la pregunta persiste: ¿realmente estaba preparado? ¿Era sensato autorizar su viaje inaugural sin haberlo probado en condiciones reales y con su tripulación completa? Tal vez nadie quiso desafiar la reputación de la White Star Line. Así, el Titanic partió hacia el Atlántico con la confianza del mundo y con una peligrosa falta de preparación que, aunque invisible al ojo común, ya se abría paso hacia el desastre. El fuego silencioso. Mucho antes de que el Titanic rozara el iceberg, una amenaza ya ardía en su interior. En el búnker de carbón número 6, un incendio había comenzado días antes de zarpar de Southampton. Aunque los fuegos en los depósitos de carbón eran comunes en los barcos de vapor, este no fue extinguido por completo. Continuó ardiendo lentamente mientras el Titanic se dirigía al Atlántico Norte. La tripulación lo sabía. Intentaron contenerlo rotando el carbón y usando primero el que ya estaba encendido. Pero el fuego seguía vivo. Según investigaciones posteriores, el calor pudo haber debilitado el acero del casco justo en la zona donde días después golpearía el iceberg. Algunas fotografías tomadas antes del embarque muestran manchas oscuras en el costado del barco, interpretadas por algunos como evidencia del daño estructural. El carbón ardió durante casi 10 días. No hay constancia de que se apagara por completo antes del desastre. ¿Pudo este fuego convertir el casco en una trampa frágil? Muchos creen que sí. Las altas temperaturas habrían alterado el metal, volviéndolo quebradizo justo donde más se necesitaba resistencia. Lo más inquietante es que, conociendo este riesgo,
El Titanic zarpó igual, tal vez por presión, orgullo o simple negación. Mientras los pasajeros brindaban en salones de lujo, el infierno ya ardía en silencio bajo sus pies. Un fuego invisible, ignorado, que podría haber marcado el verdadero inicio de la tragedia. Números malditos. Entre planos, remaches y acero, un número comenzó a sembrar inquietud. El Titanic, como toda gran construcción, fue identificado con varios códigos técnicos. Uno de ellos era el número de serie, 390.904. Nada extraño, al menos a simple vista. Pero en los pasillos del astillero Harland y Wolff, donde supersticiones y trabajo físico se entrelazaban, alguien notó algo perturbador. Reflejado en un espejo, el número parecía formar las palabras No Pope, interpretadas como Sin Papa. En una ciudad como Belfast, donde las tensiones religiosas eran parte del tejido social, esa lectura fue tomada por muchos trabajadores católicos como una ofensa o una advertencia. Los rumores se propagaron rápidamente, y para algunos fue la prueba de que el Titanic estaba marcado desde su origen. Aunque nunca se confirmó si esa coincidencia fue real o imaginada, el daño ya estaba hecho. La semilla del mal augurio había germinado. Los supervisores desestimaron las quejas, tachándolas de supersticiones sin fundamento. Pero entre los obreros, la sospecha persistía. ¿Era solo una casualidad numérica o una señal de algo más profundo? Con el tiempo, aquella cifra fue absorbida por la leyenda del Titanic. Y aunque en los registros técnicos no significa nada más que una secuencia, en la memoria colectiva se volvió símbolo de un destino sellado. Porque cuando una tragedia alcanza tal magnitud, incluso los números adquieren voz propia. Los binoculares que nunca llegaron. Uno de los errores más extraños en la historia del Titanic no tuvo que ver con el hielo ni con la velocidad, sino con una simple llave olvidada. Días antes del embarque, el segundo oficial David Blair fue retirado repentinamente del servicio y en su apuro por abandonar el barco, se llevó consigo la llave del gabinete que guardaba los binoculares del equipo de vigilancia. Sin ellos, los vigías debieron enfrentar la inmensidad del océano confiando únicamente en sus ojos. La noche del 14 de abril, el iceberg fue visto a simple vista, demasiado tarde. ¿Habrían tenido más tiempo si contaban con binoculares? La duda ha sobrevivido más de un siglo. Lo más desconcertante es que el Titanic hizo escalas en Francia e Irlanda antes de internarse en el Atlántico. Había margen para reponer el equipo, pero nadie lo consideró necesario. Tal vez por descuido, tal vez por exceso de confianza. Después de todo, ¿quién iba a preocuparse por una llave en un barco considerado indestructible? La llave fue encontrada entre las pertenencias de Blair y hoy se exhibe en un museo, como símbolo silencioso de lo que pudo haber cambiado. Porque, a veces, no es el tamaño de la tragedia lo que marca la diferencia, sino la suma de los pequeños detalles que se ignoran. Y una cerradura cerrada en el momento equivocado puede sellar mucho más que una puerta. El ausente poderoso. Entre los nombres poderosos ligados al Titanic, ninguno sobresalía como el de John Pierpont Morgan. Magnate, banquero y dueño de la empresa matriz de la White Star Line, Morgan no solo financió el Coloso de Acero, tenía reservado uno de los camarotes más lujosos. Su presencia a bordo era esperada por todos. Las maletas estaban listas, el personal conocía su itinerario, pero en el último momento, Morgan canceló su viaje. Las razones oficiales fueron ambiguas. Algunos dijeron que enfermó. Otros afirmaron que prefirió quedarse en Francia con una joven amante. Lo que parecía una decisión trivial, encendió una mecha que alimentó teorías durante décadas. ¿Por qué el hombre más vinculado al Titanic no subió al barco en su viaje inaugural? ¿Sabía algo que los demás no? Una teoría sugiere que Morgan fue parte de un plan para eliminar a figuras influyentes que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entre ellos John Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim. Todos murieron esa noche. Se dice que el Titanic fue llevado deliberadamente a alta velocidad hacia el iceberg y que Morgan, al tanto del plan, se mantuvo a salvo. No hay pruebas concluyentes, pero la coincidencia es difícil de ignorar. En una tragedia tan grande, los silencios y las ausencias pesan tanto como los hechos, y la de Morgan, en aquel preciso momento, sigue siendo una de las más inquietantes. Una novela que lo predijo todo.
14 años antes de que el Titanic se hundiera, un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad. Más tarde sería conocida como El naufragio del Titán. En sus páginas se narraba la historia de un majestuoso transatlántico, el más grande jamás construido, considerado insumergible. En su viaje inaugural, en abril, chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundía, con la mayoría de los pasajeros muriendo en el desastre. Las similitudes entre el Titán ficticio y el Titanic real son inquietantes. Ambos barcos compartían tamaño, velocidad, escasez de botes salvavidas y una atmósfera de arrogancia tecnológica. Incluso los nombres, Titán y Titanic, parecen casi intercambiables. Durante décadas, algunos pensaron que Robertson había tenido una visión profética, otros lo vieron como una coincidencia escalofriante. Pero para los más conspirativos, Futilidad no fue una advertencia ignorada, sino un guión que alguien decidió seguir al pie de la letra. La novela, olvidada por años, cobró fama tras el naufragio, convirtiéndose en parte del mito. ¿Puede una obra de ficción anticipar un evento real con tal precisión? ¿O fue simplemente una coincidencia que el tiempo volvió perturbadora? Sea como fuere, Futilidad dejó de ser solo literatura. Se transformó en un eco inquietante, uno que aún hoy hace que muchos se pregunten si el destino del Titanic ya estaba escrito. La gata y el presentimiento. Entre tanto acero, vapor y lujo, una pequeña criatura se movía con sigilo por los pasillos del Titanic. Su nombre era Jenny, y no era una pasajera común. Formaba parte oficial de la tripulación. Como en muchos barcos de la época, su función era controlar la población de roedores. Vivía cerca de la cocina, era bien alimentada y querida por los marineros. Pero su historia se tornó legendaria por un gesto simple, casi imperceptible, días antes del desastre. Según relató el fogonero irlandés Joseph Mulholland, Jenny había dado a luz a una camada de gatitos poco antes de que el Titanic partiera de Belfast. Parecía tranquila. Sin embargo, al llegar a Southampton, justo antes de cruzar el Atlántico, algo cambió. Mulholland observó cómo, uno por uno, Jenny cargó a sus crías y las bajó del barco. Luego, sin prisa, desapareció entre los contenedores. No regresó. Algunos lo tomaron como comportamiento instintivo. Otros, con el tiempo, lo interpretaron como una señal. ¿Había presagiado el desastre? ¿Fue su huida una advertencia ignorada? El personal no le dio importancia, y el Titanic zarpó sin ella. Jenny no volvió a ser vista. Su historia quedó como una anécdota menor, susurrada entre marineros y curiosos. Pero en retrospectiva, su partida se convirtió en otro presagio. En una tragedia llena de señales, incluso una gata pareció saber lo que tantos humanos se negaron a ver. Música hasta el silencio. Mientras el agua helada del Atlántico avanzaba por las entrañas del Titanic, un grupo de hombres tomó una decisión que los convirtió en leyenda. Eran 8 músicos, miembros de una pequeña orquesta contratada para entretener a bordo. Nunca habían tocado juntos antes del viaje, pero rápidamente se unieron bajo la dirección del violinista Wallace Hartley. La noche del 14 de abril, tras el impacto con el iceberg, mientras el caos se apoderaba de los pasillos, la orquesta se posicionó cerca del salón de primera clase. Tocaban sin partitura, sin ensayo. Tocaban para calmar, para distraer, para dar esperanza. En medio de gritos, órdenes y crujidos, la música se elevó como un acto de resistencia. Se dividieron en 2 grupos, un trío y un quinteto. Algunos tocaron en la sala de música, otros en cubierta. Comenzaron con ragtimes animados, pero al intensificarse el desastre, cambiaron a melodías solemnes. Algunos testigos afirman que lo último que sonó fue el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Otros recuerdan la pieza Autumn. Ninguno de los músicos sobrevivió. El cuerpo de Hartley fue recuperado días después, con su violín aún sujeto a su pecho. Fue enterrado con honores y su instrumento restaurado como símbolo de coraje. En lugar de un teatro, su escenario fue un barco moribundo, y en vez de aplausos, su última ovación fue el silencio del océano. Los botes del olvido. En una tragedia tan colosal como la del Titanic, hubo decisiones que, incluso hoy, resultan imposibles de justificar. Una de las más desconcertantes fue la cantidad de botes salvavidas. Apenas 20.
El barco podía transportar a más de 3.500 personas, pero los botes solo ofrecían espacio para poco más de 1.100. La pregunta sigue viva. ¿Por qué? La respuesta está en una combinación de normas anticuadas y una confianza peligrosa. Las leyes marítimas de la época no exigían más botes si el barco era considerado seguro. Y el Titanic no solo era seguro, se creía invencible. ¿Para qué prepararse para lo impensable? Pero cuando el iceberg rasgó el casco, esa falta de previsión se volvió condena. Algunos botes partieron casi vacíos. El caos, el miedo y la falta de entrenamiento provocaron errores costosos. Nunca se había hecho un simulacro real. Nadie sabía exactamente cómo actuar. La evacuación exigía calma y coordinación. Solo hubo confusión. El Titanic no fue vencido solo por el hielo, sino por una suma de errores humanos, entre ellos, la creencia de que todo estaba bajo control. Cuando el orgullo dicta las reglas, hasta un bote puede volverse un privilegio inalcanzable. Y esa noche, para muchos, lo más básico, seguir con vida, se volvió un lujo que no todos pudieron alcanzar. Honra versus supervivencia. Cuando Masabumi Hosono subió al Titanic, jamás imaginó que sobrevivir lo convertiría en un paria. Era funcionario del gobierno japonés, un hombre de clase media que viajaba en segunda clase. Como muchos, se sentía afortunado de ser parte del viaje inaugural del barco más moderno del mundo. Pero tras el naufragio, su historia fue condenada en lugar de celebrada. La noche del desastre, Hosono fue uno de los pocos hombres adultos que logró subir a un bote salvavidas. No empujó ni robó lugar. Vio espacios vacíos y actuó. Fue rescatado y regresó a Japón. Ahí comenzó su verdadera tragedia. En una sociedad donde el honor y el sacrificio eran fundamentales, su decisión fue vista como deshonrosa. La prensa lo llamó cobarde. Fue despedido y obligado a justificar públicamente su elección de vivir. Para muchos, debió hundirse con el barco, como símbolo de integridad nacional. Hosono cargó ese estigma toda su vida. Sus descendientes defendieron su memoria, insistiendo en que actuó con humanidad. Pero en una cultura donde la muerte podía ser más noble que la supervivencia, su gesto fue malinterpretado. A veces, sobrevivir no es sinónimo de triunfo. En ciertos lugares y momentos, puede convertirse en una condena silenciosa. Y Masabumi Hosono, sin buscarlo, se convirtió en el ejemplo más doloroso de esa cruel paradoja. Imágenes desde el abismo. Décadas después del naufragio, cuando el Titanic ya era leyenda, un hallazgo en las profundidades volvió a estremecer al mundo. Una cámara antigua, corroída por el tiempo y la sal, fue recuperada durante una expedición al lecho marino. Contra todo pronóstico, en su interior aún quedaban placas fotográficas parcialmente intactas, imágenes detenidas justo en el borde del desastre. Se cree que pertenecía a un pasajero de primera clase, un hombre adinerado que, ante la tragedia inminente, prefirió documentar en vez de escapar. Tal vez quería dejar un testimonio. Tal vez fue su forma de resistir. En una de las fotos, aparece una mujer de espaldas, aferrando un bolso, mirando al vacío. No se sabe si vivió, pero su figura contiene un miedo silencioso que atraviesa el tiempo. Las imágenes fueron restauradas con tecnología especializada. Lo que revelaron no fueron solo fragmentos del barco, sino emociones capturadas en grano y sombra, el temblor de lo inevitable, la dignidad del pánico, la belleza silenciosa de una despedida. ¿Cómo sobrevivió esa cámara a tanta presión durante tantos años? ¿Fue suerte? ¿O algo más? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que esas fotos nos obligan a mirar de nuevo, porque incluso desde las profundidades, el Titanic sigue hablándonos, y sus imágenes, mudas pero vivas, nos recuerdan que el pasado nunca termina de hundirse del todo. El barco que no era entre las teorías más audaces que rodean al Titanic. Hay una que sugiere que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino su gemelo casi idéntico, el Britannic. Según esta hipótesis, el Titanic habría sufrido daños estructurales antes del viaje y la White Star Line, enfrentando grandes pérdidas económicas, ideó un plan: intercambiar las identidades de ambos barcos para cometer un fraude al seguro. El supuesto plan consistía en hundir al Britannic, hacerlo pasar por el Titanic, cobrar la indemnización y seguir operando con el verdadero barco bajo otro nombre.
Los defensores de esta versión señalan diferencias mínimas en la disposición interior, en la ubicación de ciertas ventanas, y testimonios de tripulantes que notaron cambios antes del embarque. También mencionan la repentina cancelación del viaje por parte de John Pierpont Morgan como parte de un posible encubrimiento. Según esta teoría, el iceberg no fue casualidad, sino parte de un desenlace cuidadosamente planeado. Sin embargo, la mayoría de los historiadores descarta esta idea. Los restos hallados, la identidad de las víctimas y los registros técnicos coinciden con el Titanic. No hay pruebas concluyentes que respalden el supuesto cambio. Aún así, la historia deja huecos. Y esos huecos, cuando no se llenan con certezas, se llenan con conspiraciones. Quizá por eso, esta teoría aún flota, como un eco inquietante, sobre lo que descansa en silencio en el fondo del Atlántico. El fin del Britannic. Si el Titanic fue la tragedia que sacudió al mundo, el Britannic fue su eco silencioso. Era el hermano menor del Titanic y del Olympic, diseñado para ser aún más grande, más fuerte y supuestamente más seguro. Tras el hundimiento del Titanic, se reforzaron los compartimentos estancos, se añadieron más botes salvavidas y se mejoró la estructura. Era, en teoría, el barco que había aprendido de los errores. Pero ni eso bastó. Durante la Primera Guerra Mundial, el Britannic fue convertido en hospital flotante por el gobierno británico. Su misión era transportar heridos desde el frente. En noviembre del año 1916, mientras cruzaba el mar Egeo, una explosión destrozó su costado. Había chocado con una mina submarina. En menos de una hora, comenzó a hundirse. En el intento de evacuar, algunos botes fueron lanzados antes de tiempo y arrastrados por las hélices en movimiento, causando más muertes. Aún así, más de 900 personas lograron sobrevivir. Pero el golpe estaba dado. Otro gigante había caído. De los 3 transatlánticos hermanos, solo el Olympic completó su vida útil. El Titanic naufragó en su primer viaje. El Britannic, reforzado y transformado, encontró su fin en plena guerra. La mala suerte parecía estar tejida en el acero mismo. Porque en la historia de estos barcos, la tragedia no fue un accidente, fue una constante. El silencio del Californian. La noche en que el Titanic lanzó sus bengalas de auxilio al cielo, no estaba solo. A pocas millas de distancia, el SS Californian flotaba bajo el mismo cielo estrellado. Era más pequeño, pero lo suficientemente cercano como para haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, no acudió, permaneció en silencio. Horas antes del desastre, su operador de radio envió una advertencia: icebergs a la deriva. El Titanic recibió el mensaje, pero su operador, ocupado con telegramas de pasajeros, lo ignoró por no llevar prioridad. Cuando el Titanic comenzó a pedir ayuda, el operador del Californian ya dormía. Nadie más sabía usar la radio. Algunos oficiales vieron bengalas, pero creyeron que eran señales festivas. El capitán Stanley Lord fue informado, pero no tomó medidas. El Titanic se hundió sin que su vecino más cercano hiciera nada. Cuando los hechos salieron a la luz, el escándalo fue inevitable. El Californian pudo haber salvado a cientos, tal vez a todos. Nunca se presentaron cargos contra el capitán Lord, pero su nombre quedó marcado. El resto de su vida lo dedicó a justificar su decisión. Aún así, el peso de su inacción fue más fuerte que cualquier defensa. Porque a veces, el silencio no es ausencia, es decisión. Y en aquella noche oscura, ese silencio selló destinos que aún siguen resonando bajo el mar. La transmisión no escuchada. Jack Phillips tenía solo 25 años, pero ya era uno de los operadores más hábiles de la White Star Line. La noche del 14 de abril, su destreza con el código Morse mantenía la estación de radio del Titanic en constante actividad. Transmitía telegramas personales a tierra firme, mientras el equipo, recientemente reparado con su compañero Harold Bride, funcionaba sin descanso. Ambos estaban agotados. A las 11 de la noche, el Californian, un barco cercano, envió un mensaje crucial. Advertía sobre una zona llena de icebergs, pero Phillips, abrumado por la carga de trabajo, lo desestimó. «Cállate, estoy ocupado con Cape Race», fue su respuesta. El mensaje no tenía prefijo de prioridad, así que fue ignorado. Minutos después, el Titanic impactó contra el iceberg.
Durante las siguientes 2 horas, Phillips y Bright enviaron mensajes de auxilio sin detenerse. Fue uno de los primeros en usar el código SOS. Transmitió hasta que el generador colapsó y el agua helada llenó la sala. Phillips murió esa noche. Su cuerpo nunca fue encontrado. Bright sobrevivió y relató la determinación de su compañero, que trabajó hasta el último instante. Su error inicial no fue por descuido, sino por agotamiento, por confiar en que el tiempo alcanzaba. A veces, la línea entre salvar vidas y perderlo todo no es una gran decisión. Es solo un mensaje que nunca llegó a escucharse.